buenas noches, comenzamos Perspectivas, gracias por acompañarnos. Estamos en lunes, primer lunes de este mes de noviembre, y comenzamos la semana con un escándalo que ha dominado las portadas a nivel nacional e internacional, que tiene que ver con una investigación periodística que está haciendo el consorcio de periodistas de investigación, en donde a través de la desclasificación de cientos y cientos, bueno, más bien miles y miles de documentos, nos hemos ido enterando de una cantidad impresionante de sociedades offshore o sociedades ultramar que se llama, que han generado desde políticos hasta empresarios, pasando por multinacionales, para o defraudar impuestos en algunos países o incluso reportar menos de lo que tendrían que hacer al fisco de cada una de estas naciones. Aparecen dos nombres de mexicanos en estos papeles hasta el momento, que son el de Alejandro Hertz Manero, quien fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, también con una cuenta valuada en millones de dólares, con una sociedad en una isla del Caribe. Y también aparece el nombre de alguien que ya murió, de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Hay muchos nombres también a nivel internacional que han sonado, gente cercana al entorno de Donald Trump, en particular su secretario de Comercio. También aparece la reina Isabel II de Reino Unido, y por lo tanto se ha convertido en un escándalo mundial, el más importante luego de los papeles de Panamá. Y para platicar de este y otros temas, saludamos al analista político David Gómez Álvarez. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches al auditorio. Oye, qué tremenda investigación. Más allá, ahorita le entramos a algunos de los datos, pero es interesante cómo, digamos, la unión que existe entre distintos medios a nivel internacional, tal vez los más importantes, para meterse a miles y miles de documentos y rastrear casi en hojas de cálculo, de Excel, en información muy detallada, rastrear todas estas transacciones que no presuponen de entrada un delito, hay que decirlo, pero que puede ser que detrás de esto exista defraudación, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir es que es interesantísimo este consorcio mundial de periodistas, que no de periódicos ni de medios de comunicación, exacto, sino que son periodistas que a título individual participan en este consorcio global donde hay periodistas de todo el mundo, de muchísimos medios de comunicación, entre los cuales está, por ejemplo, Alejandra Shanik, sí, mexicana, premio Pulitzer. Bueno, jalisciense, ¿no? Jalisciense, además, sí, claro. Sí. Y en ese sentido son investigadores que realmente llevan años, porque esto es un par de años trabajando, como dijiste, cientos de miles de documentos, una cantidad de información bestial, y que lograron, digamos, llevar a buen puerto esta investigación hasta dar con los nombres más importantes. Ya mencionaste algunos, faltó uno mexicano, que es el ex líder de la CTM, Gamboa. Gamboa Pascoe, Gamboa Pascoe, que es uno de los más escandalosos, y que de manera simultánea sueltan esta información, sí, y se publica en el The Guardian, en el New York Times, en el Reforma, en el Clarín, en el País de España. Es decir, es una bomba simultánea en muchos medios, en muchísimos países del mundo. Y cada uno poniendo la lupa en los connacionales que están en esos medios. Hay, ¿no?, los escandalosos como Trump, como la reina Isabel II, y cada país va sacando los suyos. En el caso de Colombia fue una bomba muy fuerte porque identificaron al expresidente Santos, ¿no? Y en Argentina algún empresario, en el caso mexicano los que ya se mencionaron, y así en todo el mundo hay muchísimos escándalos, aunque hay unos más escandalosos que otros, como el caso de Trump. Ahora, uno, David, hace una cuenta o saca una cuenta, una sociedad en estos paraísos fiscales para no pagar impuestos, está claro. O tienes dudas en que quienes están en estos documentos tienen altas posibilidades de haber defraudado a Hacienda. Yo creo que es muy probable que lo hayan hecho, pero creo que hay dos propósitos fundamentales. Uno, el que ya dices, evadir impuestos, y otro, ocultar recursos ilícitos. No necesariamente ilícitos, algunos se cubren diciendo que ellos no quisieran que el público y la opinión pública supieran cuánto detentan, cuáles son sus activos y su riqueza. Pero evidentemente no ha habido un solo caso que haya pagado los impuestos que se corresponden con el valor de las acciones o de los recursos o de la riqueza. Ese es el tema, que al final de cuentas, con el ánimo de no vulnerarse frente a posibles amenazas o riesgos, terminan ocultando el tamaño de su riqueza y por tanto pagando muchos menos impuestos de lo que les corresponde, que ese es el gran tema. Entonces, en ese sentido, muchos analistas con mucha precaución dicen, no necesariamente es ilegal, pero muy probablemente de entrada, pero ciertamente es muy probable que si se cotejan esos montos, no estén pagando los impuestos debidos. Decía hace poco un analista de Mexicanos contra la Corrupción que el Estado mexicano ha recaudado por impuestos de ingresos, de riqueza, de offshores, de estas empresas... Cuentas de ultramar, que se le llaman, de ultramar, ¿no? en sí, paraísos fiscales,
el equivalente a lo que cuesta la Semana Santa, 17,000 millones de pesos. Y en un año, precisamente en el 2003, lograron solamente captar por vía de impuestos a este tipo de empresas 5 millones de pesos, lo que cuesta un departamento en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Lo acabo de escuchar en el radio de uno de los analistas. Es decir, nada. Es ridículo, nada. Sí. Ese año el SAT, el fisco mexicano, no logró cobrar prácticamente impuestos. Es absurdo, cuando todos sabemos que estos paraísos fiscales son tan complejos, son de una ingeniería financiera tan compleja, que lo que buscan básicamente es eludir impuestos y eludir el nombre real de los propietarios de esos activos. Ahora es interesante, David Gómez Álvarez, porque a diferencia de los papeles de Panamá, aquí ya se incluyen multinacionales. Claro, empresas. Es decir, aparecen empresas muy importantes a nivel mundial, marcas de Facebook, zapatos, Apple, Facebook, Adidas, Nike, aparecen también como creadores de estas cuentas offshore, y también parece que este despacho que está en Bahamas, Bahamas es la isla en la que está, sí, Apple Bay, que está localizada en Bahamas, es incluso más exclusiva que el despacho que en su momento fue hackeado para los papeles de Panamá. Es decir, estamos hablando todavía de la élite. De la élite. Pensamos claro. que con los papeles de Panamá hablábamos de una superélite a nivel mundial donde aparecían actores, aparecían políticos. En este momento estamos hablando de jefes de Estado, estamos hablando de directivos de empresa o incluso de secretarios de Comercio de Estados Unidos. Que claro, que en este caso el secretario de Comercio de Estados Unidos lo agarra a la mitad de la renegociación del TLC, a la reina de Inglaterra haciendo un llamado para el compromiso con la Bretaña. Es decir, sí es un escándalo de magnitudes insólitas y de efectos todavía reservados. Y claramente, pues tienen ese propósito de evadir impuestos. Desde tu punto de vista, a ver, aparte de que aquí parece que se vuelve a hacer patente o se desnuda una élite mundial que actúa de esta forma, que pide compromiso en los discursos, pide compromisos con los ciudadanos, pero que después actúa de otra forma, es decir, para no pagar impuestos manda sus recursos a paraísos fiscales. Más allá de eso, ¿no crees también que existe dentro de la élite global una falta de voluntad y de compromiso para atacar los paraísos fiscales? Porque tú dices, en México, por supuesto que es una cantidad impresionante, tal vez lo que no entra al fisco por los paraísos fiscales, pero en los países europeos donde la tasa es 40, 45, 50% de impuestos, todavía la defraudación es mayor. ¿Por qué crees tú, David, que estos países no atacan los paraísos fiscales a través de acuerdos globales, digamos? Es una buena pregunta porque han existido desde hace mucho y siguen multiplicándose. Son un montón de islas caribeñas las que tienen estos paraísos fiscales. Pero si revisamos, digamos, históricamente la evolución de los paraísos fiscales, hemos visto cómo, por ejemplo, en la posguerra de la Segunda Guerra, Suiza era un paraíso fiscal que poco a poco fue regulando al punto de que ya no es tan fácil llevar dinero de procedencia incluso ilícita. Ya con una petición puedes romper el secreto bancario. Exacto. Eso ha pasado mucho en Europa, entonces, por ejemplo. Mónaco, Malta, esos países han ido cambiando. Aquí tenemos uno abajo, Belice. Bueno, Belice. Y todas las islas. Todas las islas son paraísos. Porque lo que hicieron esas islas fue básicamente venderse a estas redes y decir, yo te respeto el secreto, no pregunto el origen de tus recursos, no te pago impuestos, pero me ayudas a que yo sea un paraíso fiscal. Y se mantienen de eso y del turismo, básicamente, ¿no? Son sus dos ingresos. Y el turismo es una monetarios. fachada, porque en realidad realmente esas islas no tendrían ninguna viabilidad, porque es carísimo llegar a ellas, si no fuera realmente por esas décimas de comisión que cobran por el manejo de estas cuentas. Por no decir, ¿quién sabe dónde viene? No te pregunto, nada, ¿no? Y realmente las empresas que operan que hacen estos esquemas financieros son de origen americana y seguramente han de cabildear muy fuerte con algunos legisladores para no meter sanciones, porque una sanción de Estados Unidos en 3 patadas podría poner en jaque una de estas. Es interesante porque es atenta contra los intereses de estos países de donde vienen estos líderes, pero es funcional para las personas. Claro. Porque esas personas son las que están llevando ese dinero a los paraísos fiscales. Al final es la élite global la que se pone en jaque con esta diseminación de los documentos, pero creo que también hay un mensaje muy claro a las autoridades fiscales de todo el mundo que tienen que estar mucho más atentas a lo que está pasando. No es posible que en el caso mexicano, hasta Razaland, para el caso jalisciense salió. Razaland, para el auditorio, es la empresa que compró los terrenos de Chalacatepec, haciendo una maroma fiscal, por cierto, pagando a través de un offshore, es decir, usando estas triangulaciones, y que ha defraudado en buena medida pensiones del Estado, a las pensiones de los jubilados de los trabajadores del Estado, y eso pues hay que rendir cuentas sobre ello, ¿no? Eso, cuando llega el debate sobre el dinero de los partidos políticos, tú y yo platicamos de esto hace poquito más de un mes,
Es decir, sí, es gravoso lo que los partidos políticos se consumen de dinero público en este país. Sin embargo, cuando vemos estas cantidades que no llegan por paraísos fiscales, no sé si estamos hablando de 50, 100 o hasta 200 veces más de lo que en realidad consumen los partidos políticos. No, es brutal. Son parámetros que ya perdemos de vista. Por eso es tan difícil entender. Pero no hay esa exigencia social. No, porque nos queda muy lejos. ¿Sí? Bahamas, ¿dónde queda? Offshore. Es algo muy complejo, pero sí creo que el Fondo Monetario Internacional, las autoridades globales en materia financiera, sí tendrían que actuar. Y las domésticas, en el caso de los países, actuar en su territorio para decirles a estos líderes sindicales, a estos exsecretarios de Estado, a estas empresas extranjeras operando en territorio nacional, pues que sean llamadas a cuentas y que rindan cuentas. No es posible que un líder sindical haya sacado $14 millones sin que se sepa absolutamente nada. Es increíble, ¿no? Antes de despedirnos, David Gómez Álvarez, estuvo en nuestras tierras en Jalisco Andrés Manuel López Obrador, candidato, ya lo sabemos, va a ser candidato a la presidencia como ha sido desde 2006 cada 6 años, en un contexto, David, en donde se están definiendo candidaturas en Jalisco. Hay que recordar, y esto es interesante, que Andrés Manuel López Obrador ha visto en Jalisco uno de sus feudos más difíciles de entrar. Hay que recordar que en 2006 perdió por 1 millón de votos contra Felipe Calderón. Fue una cantidad muy importante que incluso le dio la victoria, yo creo, Jalisco en su momento a Felipe Calderón por encima de Andrés Manuel. Contra Peña Nieto también perdió por 700,000 votos, es decir, 700,000 votos menos que Enrique Peña Nieto. Y viene a Jalisco, pero tampoco parece que Morena esté prendiendo demasiado. No sé si por la existencia de los wikis, la existencia de Movimiento Ciudadano como alternancia al PRI, pero no parece que Morena logre en este momento a nivel local, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 factores que impiden la penetración de Morena y de López Obrador en particular en Jalisco. Una es la falta de operadores empresariales. No tiene a un Poncho Romo, a un Alfonso Romo de Nuevo León que le ha abierto las puertas a López Obrador con el empresariado del norte. Tiene a uno médico, ¿no? Bueno, que se dedica a esos temas, yo creo que más bien, y el otro caso es que los que sí están levantando la mano, primero Cosío Gaona, ahora ya se bajó, pero Lomelí y Sergio Pérez, pues son francamente candidatos que no levantan simpatías en Jalisco. Entonces, lejos de que les abran las puertas a los de Morena, yo creo que más bien, al contrario, ahondan las reticencias en el caso de Jalisco hacia ese movimiento. Entonces, ahí es donde me parece que en lugar de que capitalice también en Jalisco el descontento que existe y que se vuelve una alternativa más a Movimiento Ciudadano y a Wikipolítica, al contrario, yo creo que en muchos casos no está siendo atractivo. Yo noto, no sé si estás de acuerdo conmigo antes de irnos, David Gómez Álvarez, noto que hay menos resistencia a López Obrador en Jalisco, menos que en 2006. Incluso te diría que menos que en 2012. No noto esa fobia que de pronto existió entre muchos jaliscienses a la candidatura de López Obrador, pero no le veo cuadros competitivos. Para las alcaldías no sé a quién vaya a mandar. En la gubernatura me parece que Carlos Lomelí te puede generar algo, pero nada para que ponga en riesgo, ¿no? Yo coincido mucho. Creo que López Obrador ha bajado sus negativos, ha subido sus simpatías en Jalisco y eso puede hacer que en la diferenciación del voto, López Obrador para la elección presidencial no le vaya mal en votación, pero para las demás elecciones, como bien apuntas, para la gubernatura, las alcaldías, creo que ahí es donde Morena, como partido, puede tener muy mal desempeño, precisamente porque no ha sabido atraer a los cuadros de izquierda, a los históricos, a los que luchan incluso por las académicos, sociedad sino civil, que ha ¿no? buscado, le ha abierto la puerta a gente que ha estado más buscando un interés particular que realmente haciendo una yo no propuesta. veo algún académico de la universidad, del ITES, o no sé, gente que ha tenido banderas de izquierda de hace mucho tiempo, no los veo cercanos a Morena. Y si se acercaron, no les dio entrada. De acuerdo. David, gracias. Al contrario, Enrique, muchas gracias, buenas noches. Vamos al corte, al regresar platicamos sobre la paridad horizontal recientemente aprobada por el IEPC. En sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, fueron aprobados los lineamientos de paridad de género en presidencias municipales y diputaciones, y que las planillas encabezadas por hombres también sean suplidas por mujeres. Así lo detalló el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz. La novedad de esta aprobación es que, a partir de 2018, los candidatos que sean elegidos por los partidos para las alcaldías deberán ser hombres y mujeres, esto en igual número tanto en municipios como en aquellos donde su estructura es débil, con la finalidad de que no releguen a las mujeres a los espacios donde no hay condiciones para ganar.
Para este fin, el titular del IEPC informó que se creará una tabla con base en los resultados electorales de 2015 para crear 3 bloques de partido por municipio, con presencia electoral alta, media y baja. A partir de ese listado, que será publicado próximamente, los partidos deberán entregar sus propuestas de candidatos cumpliendo con 50% hombres y 50% mujeres por cada uno de los 3 bloques. Beatriz Rangel, consejera electoral del IEPC, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Encantada de estar aquí Gracias. en tu programa. Gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito, Beatriz, lo que aprobaron el viernes pasado en sesión del Consejo General del IEPC, un poquito los lineamientos generales para irlos entendiendo. Claro que sí. Bueno, antes que nada quiero decirte que esto es una aplicación para la implementación del principio de paridad de género aprobado en la reforma constitucional publicada el pasado 2 de junio. En primer lugar, estaríamos hablando de el caso de las diputaciones. En el caso de las diputaciones, aprobamos que las listas de representación proporcional, en el caso de los números nones, vayan encabezados por mujeres y los pares por varones, lo cual quiere decir que para esta elección las mujeres irían en el primer lugar de la lista de representación proporcional. Oye, y si atendemos al histórico, el que va en uno pluri, o la que va en este momento ya va a ser uno pluri, tendría que ser el coordinador o la coordinadora. En eso ya no te puedes meter tú. Yo no me puedo meter en ese tema. Lo que sí te quiero decir ya le están acusando que están metiendo mucho, imagínate todavía con esto. Entonces, los nones van a ser mujeres. 1, 3, 5, 7, 9. Exactamente, sí, porque las listas se tienen que integrar con transversalidad y con alternancia. Exacto. Entonces, esa es la idea. Los pares son hombres, entonces. Los pares son hombres, así es. Ahora, en el caso de los de mayoría relativa, tendrán que ir igualmente 50-50. Es decir, si tenemos 20 distritos, 10 y 10, así tendrán que estar asignados. Eso en las diputaciones. Eso por lo que vea las diputaciones. Ahora, por lo que vea los ayuntamientos, primero también hay que decir, 2015, solamente fueron postuladas 9% de las mujeres para esa elección por los partidos políticos. ¿Cuál fue el resultado? 5 mujeres electas, que fue un retroceso respecto de 2012, en donde fueron electas 8. Muchísimas regidoras. Sí, se elevó sustantivamente el número de regidoras porque aplicó la paridad vertical y ahí sí, las listas se tienen que integrar de manera alternada. Entonces, en este caso, para 2018 aplicaría el principio de paridad horizontal. ¿Qué es? Que de las 125 candidaturas que estarán en juego, la mitad de las presidencias municipales tienen que ser ahora postulaciones hechas para mujeres. 63 entiendo, 63. ¿no? Porque cuando hay un número impar que se divide entre 2, se tiene que favorecer a la mujer en este caso, ¿no? Exactamente, Sí. Se favorece el género femenino y esto quiere decir que si un partido postula 125 candidaturas, 63 tendrán que ser de mujeres y 62 de hombres. Todos los partidos tienen que hacer eso. Todos los partidos, inclusive también este principio prevalece en el caso de las coaliciones. O sea, la coalición tendrá que garantizar también que del número de postulaciones que lleven 2 o más partidos políticos, igual. Sea el tipo de coalición que sea, porque hay una que entiendo que es más mínima, con hay 20, 30. Coaliciones totales, parciales y flexibles. Pero en todas, en las Así 3, es. tienen que atender a este principio de 50+1 para las mujeres. Así es, efectivamente. Y lo mismo para las sindicaturas. La ley habla de que podrán ir en cualquier parte de la planilla, pero se hará la verificación también en el tema horizontal para asegurar que se cumpla ese principio. Ahora, en el caso de las sindicaturas, perdón, Beatriz, entiendo también que ellos pueden poner la sindicatura en el número de lista que quieran, ¿no? Sí. Eso sí tienen la libertad. Esa porque libertad antes está. se asumía que el síndico o la síndica tenía que ir en el 2. En el segundo lugar, así Pero es. ya no, ¿no? Ya lo no, pueden poner en ya la no. 6, en la 7, en la 9. Lo pueden poner en el lugar que la estrategia interna del partido determina. Sin embargo, tendrá que ser también paritaria. Y también otra cuestión, si la mujer va encabezando la planilla, es decir, Sí. para candidata a presidenta municipal, la síndica puede ser hombre o mujer. La regla se va a verificar a partir de lo horizontal. Se hará la cuenta, ¿cuántos me traes? Muy bien.
tiene que ser mitad y mitad, y si hay un impar, corresponderá a una Pero mujer síndica si el también. hombre es el candidato a la presidencia municipal, no puede tener un hombre síndico. Sí, ¿O sí? igualmente. Okay. O sea, ya se terminará contabilizando con relación al principio de paridad horizontal al final. Exactamente, Okay. exactamente. Otro de los aspectos que se están garantizando es que ahora los partidos están obligados a postular por lo menos un representante de sus planillas en los municipios de población mayoritariamente indígena. Sí. La regla dice que en caso de que ese por lo menos uno puede ser 2 o más. Realmente el por lo menos uno es un piso mínimo, pero podrían ser 2 o más. Y si fueran 2 o más, entonces también se tendrá que observar la regla paritaria. ¿Esto en municipios indígenas? En municipios indígenas, que ¿cuántos son? 3. 3 que son los de la zona norte, sobre todo, Así ¿no? es. Los huiráricas. Así es. Entonces ahí también se tendrá que garantizar esto, porque la idea es, ante todo, visibilizar pues la presencia de las mujeres indígenas que han estado en el último lugar de... sí, totalmente. Sí, ¿no? que tienen de los doble grupos discriminación, discriminados, ¿no? una doble discriminación. Por ser mujer así y es. aparte por su origen indígena. Así es. A ver, hasta aquí todo claro, la famosa paridad vertical que ya la tuvimos en 2015 en la elección. También el asunto de la paridad horizontal en candidaturas. Pero entra el tema que creo que es el que ha sido más polémico, consejera, que es esta idea de los bloques competitivos, dónde tiene que haber 50%, dónde no. Platícanos un poquito esto de los bloques. Bien, este esquema de bloques se inicia en el caso de la elección federal para las diputaciones al Congreso de la Unión en la elección anterior, y se ha aplicado ya como lineamiento de paridad en otras entidades: Chiapas, Veracruz, Tabasco, Estado de México. Y el principio es garantizar, en el caso particular de Jalisco, 2 cuestiones que están previstas en el artículo 237 del Código Electoral. Este artículo dispone que no se podrán registrar candidatas exclusivamente en municipios perdedores, pero tampoco en municipios que hayan obtenido el porcentaje de votación más baja en la elección anterior. O sea, no se vale que cumplas con la paridad poniendo a mujeres en candidaturas donde es casi imposible que ganen. Algo así ocurrió en 2015. Bueno, en 2015 ni siquiera, porque 9%. Ni siquiera. Okay. ¿Me explico? Tienes que cumplir con la paridad en relación a tus fortalezas y debilidades como partido político. Exactamente. Entonces, los bloques de competitividad, ¿qué son? Es como un traje a la medida de cada partido político, porque cada partido político tuvo en 2015 los municipios ganadores, sus fortalezas, como has dicho, y también sus debilidades, y no son los mismos para cada caso. De tal manera que la idea es, se pone la votación de la más alta que haya obtenido un partido político a la más baja. Okay. Este listado, a su vez, se divide en 3. Se aplica una regla de tercios, se hace un bloque de votación alta, media y baja. Y el bloque de votación más alta, que en este caso, suponiendo que son 125 municipios, que sería de 42 municipios, se divide entre 2. Y quedaría un bloque de votación alta de 21 o sea, todavía hay una subdivisión. Hay una subdivisión. Y quedan 21 de muchísima arriba competitividad, digamos. Exacto. Okay. Y el de abajo, que es... O sea, que puede ganar, pero muy que tal competitivo. Vez no es, y en este caso, ahí se tiene que aplicar la regla de paridad. Es como un marco, como un tramo de control que asegura que de los mejores, los municipios plus, digamos, ahí vas a tener que cumplir ahí tendrá con que la haber paridad. O sea, te quedaría digamos, si le podemos decir, un grupo premium de presidencias municipales que el partido va a ser muy competitivo o que puede ser muy competitivo, sobre todo los partidos grandes, sobre todo de 21, ¿no? Exactamente. 21, entonces, y ahí tienen que ser 11 dentro mujeres. de ese bloque tienen que ser 11 mujeres y 10 hombres. Y el ajuste se hace con los demás que están en los bloques de la votación media y baja. Ahí ya no hay subdivisiones. No, ahí ya no hay subdivisiones. Solamente la baja, esa también, digamos que es un bloque y también se tendrá que entregar en paridad, porque también ahí hay que ser justos. Si les estás entregando a las mujeres los mejores, hombre-mujer, haciendo este arreglo paritario, también en los porcentajes más bajos. Eso es lo que garantiza la regla. Y en estos bloques más competitivos,
¿puedes darle más candidaturas a las mujeres o tienes que ser paritario también con los hombres en estos bloques más competitivos? En los bloques más competitivos, o sea, si tú dices, tengo 15 mujeres competitivas de 21. No. Tiene que ser 11 y 10. 11 y 10. Es decir, también con el caso de los hombres no puedes decir, doy más a las mujeres en los primeros grupos y compenso con hombres en los últimos. Es decir, paridad para ambos lados en las candidaturas. ¿Qué reacción has visto, Beatriz, ahí en el seno del Consejo del IEPC de parte de los partidos políticos? Porque esto también nos lleva a un debate sobre la autonomía de los partidos, qué tanto está interviniendo la autoridad electoral en definir el tipo de candidatos. ¿Cómo viste su reacción? Se ha planteado el tema de la autodeterminación de los partidos políticos. De hecho, en algún momento dijeron, bueno, déjenos que nosotros arreglemos la paridad de acuerdo a lo que de acuerdo a nuestras estrategias internas, ¿no? Pero yo creo que en los días ulteriores, una vez que vieron cómo estaban los arreglos de sus porcentajes, cómo quedan los bloques de competitividad, se han dado cuenta de que el modelo que se plantea es un modelo que permite, por una parte, jugar con lo que hoy se inaugura también para esta elección, que es la reelección, y por otro lado también podrán ajustar con base en sus estrategias el tema de la paridad, que es el principio constitucional que hoy está ya garantizado desde la Constitución Federal, ahora en la Constitución local, y que no tiene reversa. Esto ya no es una cuota de género. Ahorita vamos a entrar a otros de los asuntos que han surgido, mérito, todos esos debates que hay en torno siempre a la paridad. Pero cuando coloca sobre la mesa autonomía de los partidos versus paridad como derecho constitucional, como derecho a la igualdad política de las mujeres, pues no hay forma de contraponer los dos argumentos, ¿no? O sea, los partidos políticos no pueden poner su autonomía partidista por encima de ese principio. Así es, y durante mucho tiempo estuvieron utilizando, digamos, las puertas de escape que daban ciertas medidas que estaban en la propia ley. Desde las Juanitas, ¿te acuerdas? Exactamente. Sin embargo, en esta ocasión, eso ya quedó superado y ahora tendrán que aplicar este principio y cumplirlo. Por supuesto, también tienen un margen de decidir. Por ejemplo, voy a decir, en el caso de los municipios de la zona metropolitana, ahí también puede haber reelección. O sea, Nada más tienen que cuadrar para cumplir con el principio de paridad, ¿no? Así es. Vamos al corte, estamos en Perspectivas, escríbenos #Perspectivas, estamos platicando en este momento sobre paridad horizontal, las nuevas reglas aprobadas por el IEPC el viernes pasado. Escríbenos también @Canal 44 TV en Twitter o a mi cuenta personal @EFTousaint. Al regreso seguimos platicando el tema. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos semana hablando de lo que ha sido uno de los temas más polémicos que comenzaron con la aprobación el viernes pasado en el IEPC, que se ha discutido todo el fin de semana. Tiene gente a favor, gente en contra de este asunto de la paridad, mal llamado en su momento las cuotas de género para ingresar a los cargos públicos. Y platicando con Beatriz Rangel, consejera electoral del IEPC, que forma parte precisamente de los consejeros que aprobaron estos lineamientos. Beatriz, si te parece, te voy a poner algunos argumentos que he escuchado en contra de lo que ustedes aprobaron el viernes pasado. El que más he escuchado, incluso lo leí el fin de semana, es este tipo de paridad no abona al mérito. Es decir, no abona tener políticos que hagan de la meritocracia su forma de ascenso. ¿Qué contestarías ante este cuestionamiento? Yo contestaría que es un reflejo de una cultura política que ha siempre considerado que las mujeres no deben estar en los espacios de toma de decisiones y que para ellas sí tiene que haber una constatación de que están capacitadas, de que tienen los méritos. Pero yo creo que el tema de la meritocracia y de las capacidades no se le da el mismo tratamiento que al de los varones. A los hombres nunca se les pregunta si son capaces, qué van a hacer con los hijos, qué es lo que en términos de académicos han alcanzado. No es tal. En ese sentido, yo creo que es más que nada un prejuicio, un estereotipo, uno más de los que han permitido construir estos techos de cristal, que las mujeres también se los han creído. Pero creo que en esta elección hay mujeres, y esto se ha visto en el ejercicio de las propias mujeres dentro de los partidos, la sociedad civil,
que alertas contra este tipo de manejos sutiles para desvirtuar la participación de las mujeres, hoy están muy claras de que eso es un esquema sí, es un argumento machista, ¿no? Totalmente, que las limita, ¿no? Lo interesante es que cuando los hombres tenemos 90, 95, 98% de representación en las instituciones políticas, no existe el debate del mérito. No existe, ¿no? Es como si eso no tendría por qué estar, ¿no? Cuando en realidad, pues yo creo que el argumento del mérito tendría que ser para todos. En todo caso, estoy de acuerdo. Cualquier debate. Ahora, exactamente. Creo que lo que justifica medidas legislativas es el asunto de la desigualdad estructural, que de pronto, no sé, Beatriz, si es tan entendido socialmente. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos se tuvieron que habilitar muchos espacios en su momento para que las mujeres participaran, ingresaran a las universidades? Comunidades afroamericanas que estaban excluidas tuvieron que recibir becas en su momento para poder estudiar, porque existe una desigualdad estructural. Es decir, cuando las mujeres entran a los partidos políticos, pues no reciben el mismo trato que los hombres, ¿no? Se entiende que la política, lo público es la zona del hombre, digamos, y la zona de la mujer es lo privado, ¿no? Existe esa idea detrás del debate. Totalmente, es la cultura machista, patriarcal, que ha impedido que las mujeres avancen. Te puedo decir que hay un elemento que nos permite constatar lo que es: las mujeres obtuvieron el derecho al voto en el 53. Ese es un buen dato, claro. Hasta 1980 la representación fue por debajo de... ¿Y sabes qué había? Era de un dígito, sí. y digamos que estaba entre los 5 y los 6% durante 40 años. Exactamente. O sea, había gente que argumentaba, supuestamente con doctorados, que argumentaba que las mujeres no tenían por qué votar. Incluso gente de izquierda. Así es. Que decía, no, es que las mujeres son conservadoras, entonces mejor que no voten. No, de verdad, existen esos argumentos. O sea, en el debate por el sufragio, eso fue el argumento. Sí. Ahora, una vez obteniendo el derecho, obteniendo la ciudadanía, fue casi hasta fines de los años 80, principios de los 90, que se cae en cuenta que las mujeres, a pesar de todo, no han logrado tener mayor acceso a la representación más que de una manera simbólica. En el caso Jalisco, durante los últimos 20 años, desde 1995 hasta 2015, solamente hemos tenido 38 presidentas municipales contra 957 presidentes varones. Esa es muy fuerte. ¿Cuántas presidencias municipales por 38. mujeres? 38. ¿De qué años? Del 95 a 2015. En 20 años. En 20 años, así es. En eso han pasado 7 elecciones. Y eso está, digamos, inclusive después de las cuotas que iniciaron en el año 2003. Un tema más que escucho, y se lo he escuchado a mujeres incluso dentro de los partidos políticos, que si se abren más espacios como estos, los que implican la paridad vertical, horizontal y transversal, se va a privilegiar a las novias de los políticos y se va a privilegiar a los familiares de los políticos y no a las mujeres que tienen éxito, que han tenido éxito en los partidos. Sí has escuchado el argumento. No he escuchado ese argumento. Digo, yo no lo comparto. Y te puedo decir que también en estos puestos se han puesto a los familiares de los hombres, a sus compadres, a sus amigos, y que en este caso también, otra vez volvemos al tema del machismo, de esta estigmatización hacia las mujeres. Pero yo creo que este tema ahora sí que está en la cancha de las mujeres, de los partidos políticos y de las mujeres que también desde la sociedad civil están desde los observatorios trabajando para denunciar, y existen medios a través de los cuales las mujeres pueden exigir, los medios de impugnación a través de los tribunales, para que se denuncien esos casos, y la autoridad jurisdiccional está pendiente, muy atenta, porque así lo ha expresado ya en precedentes anteriores, a poner las cosas en su lugar, haciendo justicia. Un radio escucha me escribí en la mañana con esto que yo realmente nunca he logrado entender qué es, pero sí, así ponía el concepto. Ese tipo de reformas tienen que ver con la incorporación de la ideología de género en nuestra sociedad. Yo la verdad es que no he entendido cuál es esa ideología de género. ¿Qué responderías ante eso? No estoy de acuerdo. La ideología de género es un argumento que desvirtúa, al contrario, los estudios feministas que parten de la realidad y que teorizan finalmente sobre las desigualdades en nuestra sociedad. El tema de la ideología tiene más bien un matiz de orden religioso,
que descalifica, que no le da a las mujeres el reconocimiento que les corresponde, como si se tratara de una moda o de una situación que es o sea, artificiosa. que es moda pedir la igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente. Entonces, en ese sentido, me parece que no. Ahora, no, consejera, ¿qué no repercusiones habrá si los partidos políticos deciden no obedecer esta agenda? Bueno, pues los partidos políticos tienen evidentemente que también tienen en los medios de impugnación la posibilidad de acudir ante esas instancias, y a mí me parece que eso favorece también que los criterios se blinden, que en todo caso sea este tercer órgano, un órgano jurisdiccional, el que delibere y finalmente defina qué es lo que debe quedar firme. Ahora, te puedo decir que en todos estos criterios se basan en precedentes y en un marco de constitucionalidad y de convencionalidad muy sólido y robusto. Y que el Tribunal Electoral... Y el Tribunal Electoral definirá en todo caso su... Pero sí ha sido claro, ¿no? El Tribunal Electoral en este tema. Es decir, la paridad de género tiene que estar por encima de otras consideraciones. Así es. La paridad es un principio que está ya definido como constitucionalmente exigido, así lo establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia ante un caso como este. ¿Tenemos algún comentario antes de seguir en la conversación con Beatriz? Osvaldo Gutiérrez, te mando un saludo. Dice, equidad debería llegar a las presidencias de los partidos. En Jalisco ningún partido es dirigido por una mujer. ¿Cierto? Y a nivel nacional tengo la impresión de que nada más el PRD. No sé si hay alguno más. Por lo menos en Jalisco, en este momento, no hay ninguna mujer que no se puede hacer dirige un partido. El mandato de la ley es que deben los partidos garantizar la paridad en sus candidaturas. No solamente en las candidaturas, sus ejecutivos estatales, en sus órganos de dirección interna. De hecho, hay una sentencia de la sala regional que después se va a la sala superior, en donde se obliga ya a un partido político a que integre sus órganos en paridad y está pendiente de ejecución. Y en ese sentido, bueno, pues creo que ahí también ya hay un imperativo que se está generando. Está claro en los comités ejecutivos de los partidos, pero no te pueden obligar a que elijas a una mujer como tu presidente del partido. No. Eso ya sería ir muy eso no lejos. Es posible que, o sea, ojalá lo hagan, pero tampoco se puede generar como una norma que se imponga a los partidos, porque sí existe, por otro lado, este principio de autodeterminación interna, ¿no? Pero la cuestión es que sí estarían, digamos, ante la obligación de integrar sus órganos de dirección interna en ese de forma paritaria, bajo esa lógica. Está claro. Así es. Ahora, ¿con los gabinetes estatales, municipales, se puede hacer algo? ¿O no hay forma de que atiendan a ciertos principios de paridad? Porque vemos, por ejemplo, en el gobierno del estado de Jalisco, recuerdo que hay 3 mujeres nada más en este momento en el gabinete. ¿Se puede hacer algo o hay también no hay forma de poner algunos lineamientos? Creo que ahí el tema es la presión de la ciudadanía. Esta exigencia es una exigencia que también está vinculada a un orden que va encaminado hacia la democracia paritaria. Es un compromiso del Estado ante los organismos internacionales, y en ese caso creo que más que nada ya es un tema de legitimidad, que los propios gobernantes podrán premie, ¿no? ganarse si actúan de manera congruente con estos imperativos y que, por supuesto, serán premiados por los ciudadanos. Y creo que eso es importante, ¿no? Premiar a quien en campaña se comprometa a poner un gabinete paritario, a privilegiar los espacios para las mujeres. Me parece que es también una forma de que el ciudadano esté consciente de que es importante exigir eso. Así no solamente ciertas políticas públicas, sino representación en los gobiernos. Si me permites, yo aprovecharía este espacio para decirlo. Eso tiene que ser parte de las exigencias de la ciudadanía en esta campaña electoral. Consejera, gracias por tu tiempo. Ok, muchísimas gracias a ti. Nos vuelvas a visitar con estos temas que seguro van a generar muchísima polémica en la campaña. Estamos en Perspectivas. Al regreso hablamos sobre muchos temas que hay en este momento en la agenda de Estados Unidos, sobre todo la famosa conexión rusa de Donald Trump, que parece que cada vez más cerca a su círculo cercano. Regresamos.
Una nueva investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre Paraísos Fiscales, conocida como Paradise Papers, ha revelado que existen vínculos comerciales entre miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia. De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de la naviera Navigator, la cual está relacionada comercialmente con un empresario ruso, que fue objeto de sanciones por parte de Washington, y con el yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según diversos medios, entre los grandes clientes de Navigator se encuentra el grupo energético ruso Sibur, que pertenece, entre otros, al yerno de Putin, y con el que cerró negocios por más de $68 millones desde 2014. El fiscal especial estadounidense Robert Mueller actualmente investiga posibles contactos entre el gobierno de su país y Rusia, esto durante la campaña presidencial, y la posible injerencia rusa en los comicios para facilitar una victoria a Donald Trump. Estamos de regreso, #perspectivas, @Canal 44 TV, si nos quieres escribir a través de Twitter, también el WhatsApp del Canal 44, que ya lo conoces, y todas las formas de comunicación. Para opinar de los temas, hablamos de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, todo lo que nos hemos enterado por los papeles paraíso que se están desatando estos días, y por supuesto sobre la paridad horizontal de género, que también genera mucho debate en nuestra sociedad. Miguel Ángel Cigala, académico de la Universidad de Guadalajara, muy buenas noches. Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, Miguel Ángel Cigala, pues ahora sí que le hemos dado seguimiento, nos has acompañado desde la campaña, lo que significó. Todos los días andamos con la esperanza de que Trump caiga. Claro. Pronto vemos todas las señales. No sé cómo le vas tomando el pulso a lo que ha significado todo el escándalo ruso, y si nos recuerdas un poquito, porque entre tanta información ya como que nos perdemos. Sí. Bueno, te faltó decir, estimado Enrique, que le he dado seguimiento, pero en nada he atinado. Ah, bueno, y eso es bueno. En nada he atinado, quizás bueno, pero en parte porque la presidencia de Donald Trump se caracteriza por lo mismo que fue su campaña, por la incertidumbre, la imposibilidad de predecir lo que sucede en realidad de una semana a otra, y no se diga mediano plazo, ¿no? Bueno, en este momento, afortunadamente para los medios, ¿no?, para los que hacemos análisis, desafortunadamente para el mundo, Donald Trump da de qué hablar. Sí, ahora tenemos el tema de la famosa conexión rusa, que en realidad la viene arrastrando desde campaña. ¿Qué sucede con Donald Trump? Bueno, un poquito de la recapitulación. Desde la campaña, sus jefes de campaña mismos, Paul Moret es uno, se presumía de una conexión con Rusia. Después ya se aclaró que era para influir en la elección estadounidense, ¿no? El mismo Michael Flynn, que fue el primer funcionario de alto nivel de la presidencia de Estados Unidos, ¿no?, señalado, y dejó el cargo. Fue el primer hombre cercano a Donald Trump, muy cercano, consejero de Seguridad Nacional, que cayó en las primeras semanas de la presidencia de Estados Unidos. También él era señalado como parte de este círculo cercano a Donald Trump, que incluso incluye a su familia, a su yerno Jared Kushner, a su misma hija Ivanka Trump, por su amistad con una de las esposas, creo que ya no es su esposa, creo, de Abramovich, este famoso dueño del empresario, Chelsea, exactamente, y empresario del gas ruso. Entonces tiene una conexión diversificada, lados, ¿no? familia, cercano, colaboradores cercanos, ¿no? El mismo secretario de Estado, Rex Tillerson, con conexiones con empresas también de gas ruso, Jeff Sessions, el General Attorney, el ya caído, que acabo de mencionar, Michael Flynn, han tenido acercamientos con el embajador de Estados Unidos, con gente cercana al presidente Vladimir Putin. Hemos sabido de información que parece involucrarlos, ¿no? En una conexión que también devino en su momento, Miguel Ángel, en ataques directos a la candidatura de Hillary Clinton y en aquellos escándalos sobre los correos electrónicos. Sí, y de hecho, dos puntos, ¿no? Exactamente, a través, ahora se empieza a saber. Ese es un primer punto, se empieza a saber un poco más la conexión con Rusia, pero no ha dado suficiente, que es el segundo punto, como para poder establecer una especie de juicio, y además con qué base legal, porque en realidad el tema está muy turbio. No hay certidumbre sobre qué tanto se infringió la ley
para abonar a favor de la campaña de Donald Trump a través de las redes sociales como fue Facebook y a través, por ejemplo, del órgano de difusión rusa que es RT Noticias, ¿no? Donde Michael Flynn estaba digamos, cercano, coludido. Entonces empieza a desvelarse esta trama, ¿no? de conexiones. Por ejemplo, Politico.com menciona por lo menos tres relaciones: el embajador ruso en Estados Unidos, los colaboradores cercanos, los que ya mencionamos, los negocios de Donald Trump con Rusia, ¿no? Inversiones en la industria inmobiliaria en Miami, Nueva York, Moscú, y por supuesto también las conexiones familiares. Ahora, lo nuevo, ¿no? Eso es lo... Ahora el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Exactamente, ¿no? Wilbur Ross con negocios con Venezuela, con Rusia, lo cual, que es lo interesante, Enrique, desde mi punto de vista. Evidentemente hay sanciones de Estados Unidos hacia Rusia que implican la limitante, ¿no? Para algunos funcionarios o ciertos empresarios de hacer negocios con Rusia, pero más allá de eso está el significado de la relación política que tiene Estados Unidos con Rusia, ¿no? Porque yo trataba de reflexionar un poco sobre qué tanta objetividad hay para juzgar legalmente a Donald Trump por influir o porque se haya influido, ¿no? En la campaña contra Hillary Clinton, pues resulta que hay lagunas legales, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto que está prohibido que los extranjeros intervengan en las elecciones, interfieran en las elecciones, las redes sociales no están reguladas en Estados Unidos, muy y menos sobre este tema. Entonces es muy difícil establecer una tendrías prueba. Casi que probar que directamente con una orden de Donald Trump se mandó a intervenir. Sí, porque ahí ya lo podrías mandar hasta alguna vez especular en el New York Times de traición, es decir, de utilizar un país extranjero. Pero tienes que llegar, y en el sistema de Estados Unidos pues es muy garantista. ¿Lo pruebas o no lo pruebas? Y la prueba tiene que ir desde el mensaje que se envía. ¿Qué tan claro es el mensaje? ¿Qué tan tendencioso es? ¿Quién lo mandó publicar? ¿Qué tan de acuerdo o coludido estuvo Facebook? Lo cual parece que no, por supuesto, no está de acuerdo, como lo ha manifestado públicamente el CEO de Facebook, por ser parte del lobby tecnológico. Entonces es muy difícil comprobarlo, Enrique. Mi predicción, si me permites hacerlo, es que esto no va a pasar de un escándalo que mine la autoridad moral de Donald Trump ante la clase política. A ver, yo venía pensando ahorita que estábamos reflexionando del tema, decía, creo que ya el costo político ya lo tuvo. Es decir, no me parece, a menos de que haya información muy nueva, que vaya involucrando, pero ya todo su círculo. Wilbur Ross era cercano al presidente, es decir, secretario de Estado. Imagínate que ocurriera en otros países en donde el presidente fuera menos polémico, en donde hubiera menos polarización. Tal vez eso obligaría a que el presidente saliera a desmentir cierta información, a que hablara sobre el tema o hasta ciertas renuncias, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los papeles paraíso. Es parte de la comedia que estamos viendo en la política estadounidense, porque la semana pasada Donald Trump sale y da unas declaraciones de manera sardónica diciendo, ustedes rusos, por favor, muestren los más de 200,000 correos que enviaron, incluso dando una cifra. No soy especialista ni en el análisis del discurso en términos psicológicos, ¿no? De la persona, pero a todas luces se ve que está burlándose y jactándose de que sí hubo algo. Pero volvemos a lo mismo. Como diciendo, pruébalo, ¿Cómo se comprueba? No hay que perder de vista que es Rusia. Sí. Es Rusia que ha significado un enemigo histórico de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría. Quizá uno de los mayores riesgos de destrucción masiva que ha tenido Estados Unidos, o el mayor riesgo de destrucción masiva, provino de la Unión Soviética, una versión del Imperio Ruso, cuando instaló sus misiles nucleares en Cuba, ¿no? Prácticamente en la puerta de entrada de Estados Unidos. Aunado a la conexión con Edward Snowden, aunado a, en realidad, un conflicto que yo me atrevería a decir que es incluso civilizacional entre lo que significa el gran imperio ruso para Occidente, claro, y Occidente teniendo a Estados Unidos como líder. Entonces, en este contexto, vale la pena señalar, desde mi punto de vista, Enrique, que Trump pone otra vez las cosas de cabeza en la política estadounidense, porque es inconcebible que el líder del mundo libre sea tan cercano a un líder como es Vladimir Putin, más de carácter autoritario, conservador como lo es Trump,
pero indudablemente nos da otra historia totalmente atípica en la política estadounidense. Pero veo que Trump, si bien le afectan los escándalos, por supuesto que tiene una legitimidad baja en las encuestas, siento que cada vez se siente más cómodo en los escándalos. Es decir, que no le... Recuerdo el asunto, por ejemplo, de la agresividad de algunos grupos supremacistas contra claro. grupos, digamos, más cercanos a la izquierda en Estados Unidos. Él declara algo que sea un escándalo en muchos lugares, en donde casi los pone en el mismo lugar a grupos supremacistas. Es decir, creo que lo veo cada vez más suelto, más cómodo en los escándalos, y al principio creo que sí le afectaban más. Lo minaban más. Desde luego, y probablemente... Su base dura todavía la tiene, me parece. Sigue allá respaldándolo. Es un síntoma de la decadencia de la política estadounidense. Yo quisiera justificar, ¿no? si es que podemos defender lo indefendible, en que los estadounidenses apelan a la estabilidad política en lugar de la buscar ruptura, que se caiga un precio, una ruptura más dramática. Recordemos que la elección de Al Gore contra George Bush fue muy, muy polémica, y que en aras de la estabilidad y de la unidad nacional, el Estado de Derecho, se cerraron filas a favor de Bush, ¿no? El presidente de la institución. No sé si se está dando lo mismo con Donald Trump, de que se cierren filas en aras de que haya una continuidad. Status quo, ¿no? Mantener el status quo, apelando a que tal vez en 4 años, por la vía democrática menos escandalosa, pueden cambiar las cosas. Sin embargo, no hay una explicación razonable, me parece, Enrique, que tiene para lo que sucede. Una política de comunicación Trump que tiene que ser estudiada a fondo, con los tweets, claro, con la idea de que le viene un golpe y lanza un bolazo para otro lado y dice, mira, pues este tema, migración, tenemos este problema, tiroteos en Texas, el debate sobre las armas. El huracán en Puerto Rico, comentarios incendiarios, comentarios políticamente incorrectos, comentarios ofensivos. O sea, que me parece que él entiende que lo que tiene que hacer es estar desviando la atención constantemente. Que él lo asume con mucha claridad en su discurso. Pues hasta el momento se ha mantenido. Se ha mantenido en el escándalo. Como tú lo dices muy acertadamente, se siente cómodo en el escándalo. Antes sí, parecía que lo afectaba más, declaraba más. En este momento creo que dice, van a estar sobre mí todo este tiempo y por lo tanto... Así es. Y yo no veo un juicio político a Donald Trump a causa de la conexión con Rusia. No con los elementos que tenemos hasta ahora. Ahorita los elementos no existen, coincido contigo. Miguel Ángel Cigala, como siempre, un placer. Estás con nosotros. Gracias. Hasta el miércoles en Perspectivas, a las 9 te espero, totalmente en vivo, para platicar de los distintos temas públicos. Hasta el miércoles. Pues que queden